sabe que cuando el perro es grande y el diente es capaz de tragárselo completo, mejor pasar un poco más lejos. Y ese es un proceso que utilizamos todos muy normalmente. Nada más que los humanos, como lo que decíamos ayer, lo hemos ido desarrollando en este contexto, nos fijamos en otras cosas. Si nos fijamos en los dientes, porque es una muestra de salud muy importante, los dientes del ser humano es algo que no se puede ocultar muy fácilmente, y el cabello es otra cosa que nos solemos fijar muy rápido. De acuerdo a las estructuras que encontremos, va a ser normalmente el resultado. Hemos sido creados y percibidos para ser seres sociales. Y desde ahí la importancia de no trabajar tanto desde casa, o si lo hacemos desde casa, siempre estando en contacto con otros. Porque de hecho muchos estudios nos muestran que a medida que vamos quedando solos, y que de hecho la peor tasa, o cómo aumenta la tasa de mortalidad cuando somos seres aislados. Tiene que ver con lo clásico de ser desterrado de una sociedad. Y gran parte de lo que pasa es que nuestra identidad está formada no solamente por lo que nosotros pensamos de nosotros, sino por lo que ustedes piensan de mí. Cuando no tengo esa otra parte que me mira, me analiza, me comparte, me dice, me critica, lo que sea que tenga que hacer, me falta una pata. Cuando me falta una pata pierdo la identidad, y descubrir esa identidad es complicado. Pasa con personas adultas que llegan a la edad de la jubilación o de pensionarse, y claro, no es solamente perder el objetivo de todos los días ir a trabajar, sino es también perder el ambiente de trabajo, que es lo que realmente cambia. Por eso los métodos que desarrollamos para poder identificar las personas rápidamente son sumamente importantes. Hay un estudio realizado por un psicólogo, un señor que se llama Salomon Asch. Salomon Asch propone algo y lo hace muy divertido. Esto casi lo hacemos hoy, pero habría que diagramar un montón. Esta era la pregunta trampa que vamos a hacer. El tema es el siguiente: él era profesor de una universidad y había un alumno que avisa que va a llegar tarde. Entonces propone y le avisa, se pone cómplice con todo el resto de los alumnos y les dice: yo voy a preguntar, esta línea es igual a cuál de estas. Todos conocemos la respuesta, no es muy difícil. Pero todos nos vamos a poner de acuerdo. Yo voy a ir preguntando de a uno y todos van a decir que es, no sé, en lugar de ser la B, es la C. Todos contesten que es la C. El alumno llega, se sienta, él sigue dando una clase y empieza, como por ejemplo en este caso, donde, ¿qué líneas son iguales? La C. Al principio el chico se ríe. Nadie hace más nada, solo que llegue. ¿Para vos cuál es? La C. ¿Para vos cuál es? La C. ¿Para vos cuál es la C? Cuando le preguntan a él, tuvo que decir la C. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué cedemos ante la presión? Porque es algo tan obvio, tan evidente, que no debería suceder. Y nosotros solemos decir: no, eso le pasó a él, a mí no me va a pasar. Bueno, 75% de las veces que hicieron el estudio, la gente cambiaba de decisión cuando eran más de entre 4 y 6 personas las que le hicieron contrario. Por lo tanto, la prueba y la validez social de la que hablábamos ayer toma sentido, y mucho sentido, cuando empiezan a presionar así. Simplemente con mencionártelo y estar ahí presente, el ojo que nos está viendo nos dice: hay algo por lo que hay que elegir esto otro. Y tal vez por ese tipo de cosas terminemos decantando en esto, en que preferimos estar equivocados antes que tener la razón solos. Nos pasa mucho en las parejas, pero son detalles, digamos, de decir si está bien y terminar la discusión. También tiene que ver con no romper ese grupo que estamos formando y ese equipo que estamos formando. Entonces, lo que nos sucede cuando compramos y vendemos cosas es que en realidad no compramos objetos. Por esto ayer cuando hablábamos con Martí yo prefiero decirle a un cliente que la competencia tiene un mejor producto, que la competencia hace mejor que todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que está viendo
yo soy lo suficientemente confiable como para darle una buena respuesta. No me importa el producto que vendan. Pasa en muchas empresas que tienen vendedores muy importantes y el vendedor se va y se lleva la cartera de clientes. ¿Cómo no tiene sentido que un cliente se lleve una cartera de clientes si el poder estaba en el producto o en el servicio y no en la persona? Entonces, como empresa siempre vamos a tener un peligro o un arma de doble filo respecto a ese vendedor. No solamente en la cara nuestra, sino también en la cara de él. Entonces, cuando él se va, se puede llevar eso. Esto de evaluar a la persona viene por una forma en la que nosotros vamos filtrando nuestro mundo. Nosotros no percibimos, ayer vimos una parte de que percibimos a través de atajos, de sesgos, lo hacemos más rápidamente, ahorramos energía. Esto también es algo de lo que nos aplica los filtros. Nosotros no observamos el mundo de manera igual. De hecho, los filósofos suelen decir que la realidad es una construcción social. Nosotros vamos a tener la misma realidad con aquellos que compartan nuestra forma de percibir. Pero, como seres humanos tenemos diferentes maneras de percibir o diferentes maneras preferentes de percibir. Y eso es lo que me gustaría que entrenemos hoy. Nosotros tenemos un rol preferentemente visual, un rol preferentemente auditivo y un rol preferentemente kinestésico o de sentimiento. ¿A qué se refiere esto? Nos pasa algunas veces de que estamos en contacto con un cliente, estamos vendiéndole un producto y no importa qué le digamos al cliente, no hay forma de que nos entendamos. Yo estoy hablando un idioma, parece que la persona o no está presente o está hablando otra. Lo que nos suele pasar es que yo puedo estar filtrando el mundo a través de lo que veo y esta persona lo filtra a través de lo que escucha. Entonces, cuando yo le digo, mira este programa, él no ve, él lo tiene que escuchar. Y es gracioso, pero es muy literal, que él no ve lo que lo estoy ofreciendo. Entonces, nosotros como vendedores lo que tenemos que aprender a hacer es identificar cuál es el rol preferente que tiene esa persona y adaptar el mensaje que nosotros vamos a dar para que esa persona lo escuche. Porque si no, lo único que estamos haciendo es hablar en vano. A nadie le estamos explicando. ¿Cómo hacemos para identificar? Porque acá hay dos líneas de trabajo. Una es, tenemos que identificar nosotros cuál es nuestro rol preferente, porque nuestro rol preferente en el que vamos a gastar menos energía, en el que vamos a actuar más rápido, en el que cuando estemos nerviosos vamos a pensar, en el que vamos a filtrar. Y también tenemos que identificar el de la otra persona, porque ahí es donde nosotros como vendedores vamos a tener que adaptar nuestro mensaje para que lo escuchen. Es nuestro esfuerzo. Ahora, la pregunta es muy simple. De los que no conocían o sí conocían esta sala, no importa. ¿Qué es lo primero que ven, sienten o escuchan cuando entran ahí? ¿Alguien ve algo? Aquí en la imagen o cuando entraste, no sé, ¿era tu primera vez que entraste aquí? No. Okay. Cuando entraste por primera vez, ¿qué fue lo primero que percibiste? No sé, los bancos estos. ¿Qué más? No físico. ¿Algo que de la sala te haya llamado la atención? ¿No? ¿Qué? Bueno, creo que estaba debajo, pues yo pensaba que estaba arriba. ¿Arriba? Sí. Pero tiene ventanas. Pero tiene ventanas. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué sentiste cuando...? El espacio es amplio. Está bien. La primera vez que uno, o ahora mismo, porque ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con la iluminación? ¿Alguien se dio cuenta cómo es la iluminación, cómo la percibe? ¿O qué pasa con el sonido? ¿Esto da eco, no da eco? ¿Se puede hablar fuerte, no, despacito? ¿Qué pasa? ¿O cómo se siente? ¿Es cálido? ¿Es un lugar más bien frío? ¿Cuál es la sensación que tiene? También
visualmente es pequeño. Y ahí empieza la diferencia. Cuando nosotros logramos identificar si es a través de tus ojos o a través de lo que sientes, cambia. Porque nosotros deberíamos adaptar ese mensaje de acuerdo a las herramientas que utilizamos. Por ejemplo, el visual filtra el mundo a través de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo en su cerebro van pasando imagen. Cuando lo escuchamos hablar visual, primero que habla rápido, mueve mucho las manos. Y te dice, imagínate, mirá. Y cuando te cuenta una historia, parte de la historia no tiene sentido, porque te dice, yo cuando vine con mi abuela a Andorra, la vez pasada, uy, el plato que comimos la vez pasada, un arroz espectacular, porque a mi abuela le gustaba el arroz. Entonces, es como el hilo que la persona va teniendo es difícil de seguir. Porque claro, a esta persona en la cabeza es la imagen del arroz, la imagen de la abuela, la imagen de Andorra, la imagen, y se le traba la boca porque necesita expresar lo que no llega. Y es una persona que normalmente cuando nos paramos frente a la persona no se nos para demasiado cerca. Porque cuando nos paramos demasiado cerca de una persona visual, necesita ver. Si vos te me paras aquí, yo no veo qué pasa atrás, no veo el mundo. Entonces, cuando una persona se le acerca un visual, el visual es así. Y nos volvemos a acercar, el visual va a ser de vuelta así. Correcto, dame mi espacio personal. Pero claro, el espacio personal no va a ser igual para un visual que lo va a ser para un auditivo. El auditivo ya empieza a hablar otro ritmo. Empieza a usar un lenguaje mucho más complejo. Usa palabras que normalmente el visual no alcanza a usar, porque necesita seguir expresando. Entonces es mucho más secuencial. El auditivo es una de las personas que estaría más tendientes a leer un manual, por ejemplo. Porque claro, necesita el paso a paso. Y cuando entras ya hay desorden en el lugar, necesita ordenarlo. Y ya no te habla desde el mirar. Entra y te dice cuánto silencio, o no hay eco, o se escucha muy bien cuando habla. Ahí cambia el mensaje que nosotros filtramos el mundo y cambia el mensaje que nosotros tenemos que dar como vendedores. Y después está el kinestésico. ¿Cómo estás? Mucho gusto, hace un montón que no te veo. La verdad que hermoso que venga. Necesito tocarte, necesito sentirte. Y cuando se te para al lado, como, che, pero acá estoy bien, porque acá te siento cerca mío. Y el kinestésico en este momento está sintiendo el clima que ustedes lo están sintiendo. Hace calor, hace frío, él lo está percibiendo mucho más que ustedes. ¿Cómo son las butacas en las que están sentados? ¿Son cómodas o no son cómodas? Probablemente un visual, un auditivo, pase más desapercibido. El kinestésico no. Porque está en contacto y está filtrando por ahí la información. Entonces, la propuesta de hoy es que me ayuden a vender una casa. Es exactamente la misma casa, la que se puede vender con mensajes diferentes. Ahora, ¿cómo adaptamos el mensaje para cada una de esas personas? ¿Quién se anima a hacerle una venta a un visual? Cualquiera. Visual, auditivo y kinestésico. A los tres les vamos a vender. A los tres les venden a ustedes. Calidad y acogedora.
tiene ventanales amplios y que entra luz y que podrán, que no necesitan encender la luz, que podrán estar en las estancias con la luz de la tarde o de la mañana, depende de la orientación que tengan, para leer, o sea, un poco que se inmerse dentro o que forzar a lo que decíamos, ¿no? Imaginar cómo te sientes aquí, imagínate ahí, o te ves ahí a la tarde leyendo con la luz de la tarde, tal, los ventanales abiertos, puedes abrir las cortinas porque es amplio, no hay vecinos y estás bien. Perfecto. Ahí está la referencia de la ventana. Al final, cuando yo elijo los atributos que voy a ofrecer cuando estoy vendiendo, puedo dibujar la oferta ayer. Si yo necesito que la persona vea es como acercarte a mirar por la ventana la montaña de nieve que se ve al frente. O, perfecto, como abrir las ventanas y vos entra a la casa un visual. Vos trabajas con domótica, tienes con las cortinas, las puedes mover de lugar. Te das cuenta, cuando vas en el coche con él, que es una persona visual, antes de entrar a dar las cortinas. Porque ese primer impacto que va a tener la persona cuando llega es ¿cuánta luz en este lugar? No me falta nada. ¿Qué más se puede fijar el visual? Los colores. Color del piso, color de la pared, un cuadro. A un visual, si pongo un cuadro, se lo muestro. Y le digo, imagínate con espejo. Ahora, ¿cómo hacemos con el auditivo? Prefiero que nos tomemos el tiempo acá de cómo adaptar después sus servicios. Bueno, vamos a vender seguridad física después con el auditivo. Y no es lo mismo. ¿El auditivo sería más como de sentirse? No. ¿Sería más el kinestésico? Exacto. Kinestésico es sentir. Kinestésico es el cuerpo, Sí, el sí, contacto. sí. Auditivo es escucha. Pero bueno, escucha no es el silencio, güey. El silencio, ¿no? Me haga caso. Puede que no sea silencio. Sí. Bueno, yo le hablaría de la construcción o de las ventanas si tienen doble cristal, que está aislado. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, si en la zona donde estoy puede haber ruido, dentro se está mucho más tranquilo, puede poner su música, si la estancia del comedor es más alta, pues que se puede escuchar música bien, que es un espacio para poder leer porque está a gusto o eso ya Me gusta. No, igual, ahí va. Me gusta. No es allá. ¿Nunca hicieron esto cuando entran a casa? Yo lo he hecho. Sí. ¿Por qué? A veces está bien que después a veces se escucha del otro lado. Ahí está. Son las dos cosas. Porque lo puedes hacer con las dos cosas. Y hay gente que te dice, che, esto es de papel. Sí, sí. Pero no importa que sea de papel, dice el otro, no se escucha nada del otro lado. Ah, bueno, estoy tranquilo. Ahora, si vos me dices de papel, no, bueno, pero necesito firmeza. Porque yo soy kinestésico, entonces dame una pared. Así una pared. Porque esto se me mueve todo. Me estás moviendo las bases. ¿Qué pasa en un edificio? Se escucha siempre el vecino. O ni siquiera el vecino. Estoy en mi misma
claro, lo primero que hace es tocar. Esa persona que va y toca, de vuelta, que volvemos a la pared y es como, en lugar de golpearla, la acaricio. Esta pintura tiene textura, ¿no? Ahí estamos en el kinestésico. Y encima con esta persona, no lo voy a dejar que se vaya a caminar como lo haría con el visual. El visual llego y le digo, imagínate lo que quieras. Al auditivo le digo, vení, vamos. No te separes demasiado. Porque mientras te voy diciendo lo que necesito. Tranquilo. En un ritmo medio. En una voz calma. Que son otras de las cosas que hay que hacer. O sea, no es solamente el mensaje como texto, sino es todo el cuerpo acompaña el mensaje. Porque lo que decíamos con el visual habla rápido, se acelera, habla un poco más fuerte, se escucha este porque y la distancia corporal que tiene con la persona, y de vuelta entra y se va. Y es probable que vaya él solo hablando y te diga, sí, porque acá cuando yo vine con mi mujer, vimos a la casa en aquel barrio, pero no me gustó porque el vendedor, la verdad que no y vos quedaste allá en la puerta por mostrarle la construcción. O sea, como, vení, toca el piso, está buenísimo. Pero el tipo ya se fue. O sea, ahí te conviene seguir esa línea. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Les quedó más o menos la línea? Bueno. ¿Cuál sería el plan? Acá está descrito cómo procesan cada uno. Los puedo, se los leo si quieren. Básicamente lo que estuvimos diciendo. Normalmente otro detalle, el auditivo es como que va cantando cuando habla. Todo tiene ritmo, todo tiene tono. Es como hasta, no solamente el lenguaje es más rico y más completo, sino que también vos lo escuchas a una persona como que canta hablando. Y pasan este tipo de cosas. Eso suena bien. Escucho tus argumentos. Igual después se los paso si quieres. Claro, ¿quieran? Ahí estamos con una auditivo. Al kinestésico lo dejo hacer. Porque él necesita mover la butaca para ver cuál es el peso de la butaca. Ese es el que está sintiendo. El que te viene y toca a ver si es mármol o es simil mármol. Y hace esto, siento que es correcto. Tengo una corazonada. Es muy típico del kinestésico. ¿Cuál es la propuesta de esto? Me gustaría que somos 5, juntémonos de a pares, o podemos hacer un grupo de 2 y uno de 3. Y lo que vamos a intentar hacer es identificar cuál es el rol preferente que tiene la otra persona. Una persona se va a poner a contar
hacerlo fácil, o sea, sin inventar nada, una historia original que me sucedió, que recuerdo, No conozco tan perfecto, pero cualquier cosa. No hace falta que sea muy profundo, que es muy superficial, da igual. Lo que le quieras contar, contar. Y más. O vender el si quieres vender. No. Pero va a ser más fácil que Está cuentes bien. No, qué te pasó ayer, o hace, o el 11 de septiembre de 2001. También. Vale, ok. Bien. Bueno, Si fosse català, perché stai tenendo difficoltà se non serve sempre. Anoche salí. Perdón. No, Veo català es muy decir para una castellana. El coche. vale, perdó, català, que modifiques. Sí, en català. Vale, Eh, molt bé. el coche, Bueno, la compañía de mano. quan vaig venir aquí, jo fa 3 anys que estic aquí, Entonces, i vaig trigar 3 anys més. Vam fer diverses visites amb la família per conèixer el país i veure una mica com anava. I buscàvem una parròquia on viure, teníem clar. Sí que teníem clar que no volíem ni ciutat, perquè venim de Barcelona. Volíem un lloc més tranquil. I tampoc volíem una parròquia a prop de pistes, perquè no vull pràcticament no mosquiu, els nens sí, i volíem més tranquil·litat. I al final vam anar a Ordino. I bueno, vam estar visitant diferents cases i demés, i algú va trobar que a mi m'agrada, sempre m'agrada la muntanya, sempre m'agrada tenir una caseta amb jardí i demés. I al final bueno, ens van ensenyar diferents vivendes, algun pis i això que va combinada i això. I al final doncs la persona de la immobiliària que venia em va dir, mira, tinc un que es passa més de pressupost i demés, i em va ensenyar una, són les cases d'allà de Pleta, i em va ensenyar que tenia un jardinet i que tenia
cuando vos ¿qué es un pizza? ¿Qué? para que lo ¿Cómo pienses, puedes combinar ingredientes? cuando lo ves Que se pensar, diga, no sabía que tiene era una cara que era una pizza. cuando vos ves su postura corporal, yo estoy en una postura y desde que me senté acá estoy en otra y muevo las manos y los brazos de una manera que no lo sé. Entonces, claro, por ahí también va. Y la velocidad con la que lo dice, claro, no me suena que sea alguien que va. Un poco más fuerte. Tanto que tenía que poner momentos también es verdad que es difícil guardar. Pero justamente cuando estás más cansado es donde más vas a volver a la orden izquierda que vamos a hacer. Entonces, más se va a notar tus ganas de estar, que necesitas estar. Y esto consume un montón. Y van a arribar exactamente los quadrats. Abbiamo anche sperimentato desde fa mesi, la fabbrica di tomate, tutto ciò. Io ho tener una Creo que el tono bueno, pero fue que ponga la música, que sienta que la música, a tutta l'Unione Sovietica, che tenía una o sala por estar escuchando cosas. No es lo mismo. Aunque van a hacer unos pequeños detalles. Claro, pero no como un ruido, sino como que realmente esa música lo traslada o como a un nivel. Tutto male, No, yo no lo sé, pero es veramente. me lo escucho. Entra. Y van a entrar. cuando estás acá arriba trabajando. Al signor había portato, digamos, ¿Qué es lo que que se creo può que fare con se los viene? erano más. Y tenía todos sus Pepsi, pensando que había Fanta. Y era che Si la zona es cálida o si sea, che Sí, a show, sincera. y exacto, sì. E così tenía todos. Y eso cuando lo haces, Si comienza a abrir las crescitas, Porque lo veía la gente, ningún tocaba eso. Sí, de hecho, estas son una Y Ayer lo pensé, Sí, estas son una vez que las arreglos cuando estás trabajando no son esas. yo no sé, tengo el coche. Se nota el hecho. y de compra. Bueno, yo tendería más a decir que, Perché tu non capisci come pulire aparte conociendo un poco, es una persona que no le molesta tanto espacio. También es verdad que siempre que hay una confianza, lógicamente, pero sí, sí hay confianza. Pero estás Cuando damos la mano, Sí. sin problema. Vos solés hacer visual, y el visual no. Cuando te le paras al lado, cerca, que sea mínimo. Cuando vos te le acercas, visual, el visual. Cambiamos. Pues ayer Perché non devi raccontare la fabbrica per la salsa. Io tenia gente che non poteva a casa. E lo so, resume tutto show. Se no, hasta la experiencia de una cosa que mai has visto, non sai come trattare questa cosa. Que es lo que me has E pagado l'altra la cosa, se qualche cosa non sta acostummato alla cultura da forma come il paese, Bueno, però va estar bé. Després, dies després, vam venir a treballar. sì, Bueno, és com quan anem de viatge i vas a menjar picant o vas a menjar... sì, Perfecte. Molt bona història. Guai.
igualment ell utilitza Visual de molt gestos. Sí, però Ell ho ha fet, però tu has dit, president, tu has dit quan arriba un pis, una casa... en la conversación final, en la última, tú has dit Aquí has parlat molt ràpid, o molt ràpid. eleva la voz y habla bastante más rápido. És superclar. Sí, però ha estat molt seqüencial. Potser ho ha fet expressament perquè era com introduir un moment que has dit i que jo he veiés tornat a... és que crec que ho feia així. Ja O sé, sigui, anava pas a pas perquè, com va vist que jo he dit que era visual, vale, ha dit, vale, me ha llevado al punto, o sigui, ara que ho analitzo, dic, no, m'has portat pas a pas i m'has fet introduir perquè jo veiés totes les sensacions. Ir desgranant. Has pogut imaginar aquesta Sí, sala. jo l'he vist. Jo l'he vist. Veis la sala, veis las personas, veis el que feien. Ha conseguido que lo vean. Clar que sí, jo. Sí, Aquesta història, a vegades, jo la Le pasa lo que 15 anys el després. sentimiento. No lo tuviste en base a ti. No, ha conseguido que lo establece. Sí, sí, ho ha aconseguit. Pero sí, També si veus hi ha dues formes de gestos que utilitzar. Un gest que representa una acció física, un gest que representa Sí, sí, estava fent imatges. coses per portar-te més cap a Pero fíjate que recién él hablaba yo creo que no da tiempo a analizar y movía. No, és que estava tan imprès amb el que m'estaves explicant que no... Octubre 89, aquesta experiència tinc aquí i com els usos la memòria del cor. Parlen de memòria de cervell i memòria del cor. I aquesta experiència de les... Bueno, és molt emotiva, té molts sentiments. Té molts sentiments. Maravilloso. He fet aquest forma d'exercici abans. Ja, ho imagino. Quan estava escoltant una música que justament amb el just estava allà, va ser casual. Bueno, sí, yo creo que es visual. Lo que pasa es que ha identificado sensaciones cuando... Pero yo sé que soy visual, porque no tengo memoria fotográfica, yo soy visual completamente. De hecho, la secuencialidad me agobia muchísimo, soy muy desordenado. Soy muy desordenado. Necesito el Pero- final de la historia. Sí, bueno, me puedo esperar, no pasa nada, me puedo esperar. Pero también he identificado sensaciones en la Jo parte. em fico sempre en un verb Em dóna temps perquè hi ha tres categories de verbs i tu utilitzar els verbs que ve de Sí, yo tengo un rol más visual, pero sí que es ser que me agrada mucho. No arribo al contacto, que eso, cuando lo has dicho, me han venido a la mente gente que conozco o que recién conoces y te toca y demás y tal. No, sí, a veure, ho dies, també la situació, o sigui, hi ha gent, o sigui, jo, bueno, o que se'n posin aquí a parlar, espacio, por favor, però depèn gent, o sigui, m'he trobat a gent que m'agobia i necessito el meu espai, bueno, el que ha dit el Rubén, per atrás, però he trobat gent que hi ha una connexió, hi ha un contacte llavors. No, o sigui, no que t'està tocant tota l'estona, vale? Però sí que és molt kinètica i bueno, hi ha una connexió de més. O sigui, depèn, perquè hi ha gent que és molt... O clar, és com tot, no? Hi ha gent que és més... hasta o més ruda o més... I hi ha gent que és més subtil, no? Llavors, si és un contacte més subtil i mantens la distància, potser no... senteixo envaït i... La confiança suficient perquè és la feina i té 18 anys, és com li diem, no va directament el que has fet tu, o sigui, el que has fet tu de portar-me, perquè m'has portat literalment, m'has acompanyat, doncs estava molt bé, no? Però, clar, si hay un choque, ¿qué pasa si hay un choque entre un kinético y un visual o un auditivo? No se entiende, No. o sea, ahí no hay venta, ¿no? O sea, Es que hay un bloqueo.
fácil hablar de lo que yo sé No, hay que escuchar. que... No sé, porque más que estar riendo como un momento... ¿Tú has estado a ventas o Ja, ingeniería o qué? Las dos cosas. Sí, ¿Cómo vas? Cuando has dicho que donde tenemos los ojos... Sí, para el libro de IBM y ingeniería. no necessariamente. Sí, para mí va para adentro. Puede ir por las dos cosas, pero normalmente por el mal. Me agrada molt la historia. Me agrada molt la Sería historia. más visual, pero también una pequeña parte de guión. Sí, sí, lo visual sí, pero claro, lo de los ojos me despista. Porque hay algunas cuando estaba intentando recordar que toda la noche, ha estado así como intentando recordar y yo pensaba, lo tengo, pero después ya me ha... ¿Tiene mucho movimiento ocular? No me fijas. Porque si están mirando mucho, Yo por ejemplo lo soy. paso una imagen, paso la otra, paso... Y vos Sí, recién yo lo lo que hago dije, mucho, pero recién te dije, tiene mucho movimiento ocular y dices, Sí, voy buscando, sí. Es que yo cuando estudié coach, nos enseñaban, ¿no? Los miraban hacia arriba, ¿sabes? Son muy... está yendo por ahí. Sí, van buscando las respuestas en el cielo. no, bueno, O sea, si vienes a la izquierda, creo que es que Sí, accedes al recuerdo sí, y sí, de para allá sí. experimentas. pero ahí piensas con muchas sutilezas que por ahí no están tan firmes. Sí que si vos mueves mucho el ojo porque estás pasando imagen, es como, esta es la página que busco. Cuando lees un libro, ¿cómo te acuerdas del libro? ¿Cómo te hizo sentir? ¿La palabra que usó? ¿Cualquier página estaba? Por el contexto que tenía. Y hay gente que te dice, yo me acuerdo exactamente de la página que tenía las palabras que estaban acá está. Decía, sé que es esa palabra que está ahí. Sí. Pero no me Claro, acuerdo. ahí está, mira, escucha, que está ahí. Ahí es. Visual. Visual. Eso visual, Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque me ha pasado lo mismo. Yo en los exámenes muchas veces pues, tengo mucha Así, memoria en plan, fotográfica y me acordaba, ¿sabes? Las capitales y me pasaba. ¿Sabes? Además, el visual tiende a hablar muy rápido. Y a mover las manos. Ella movía mucho las manos. Pero recién nos pasó, Dude lo hizo súper bien con Sergi, lo hizo a propósito, se lo fue llevando así, toda. Y le hablaba secuencial, visual. Y claro, cuando el mensaje empieza a tener un poco de todo, empezamos a buscar preguntas que te hacen pensar. Esto, cuando vos chao, él estaba, hacía movimientos con las manos a propósito, pero lo que no podía controlar por ahí, era como, y el tono de voz era bastante más alto o más rápido de lo que yo hubiera esperado. Sí, pero fue muy secuencial. Sí, Va paso a paso, llevándome. ahí es cuando entran las preguntas tuyas a sacarlo de contexto. Vale. Porque cuando yo Porque te reacciona. porque lo pones nervioso, porque lo sacas de la línea del trabajo. Yo te puedo organizar una mentira y la mentira va A, B, C, D. ¿Sabes cómo hacemos para probar si es mentira o no? Contame la historia al revés. O le vuelvo a preguntar, ¿esto cómo era? Pero desordenado. Para Claro, que bueno. el hilo. Entonces, cuando vos le haces una pregunta, yo recién a ella le dije, ¿y cuando haces tal cosa, cómo haces? Tac, tac, tac. Chao. Porque buscas la respuesta inmediata. Claro. Para que no esté... Porque el hilo lo puede tener armado. Puede venir con
decía, vos, pero le escucho. Estaba la habitación de radio y escuchaba la tele. Claro, auditiva. Bueno, ¿Los porcentajes los tienes? no hay establecido cuál es el porcentaje. No hay un baremo. He entendido que la mayoría de la población es visual. Porque procesamos 10.000 imágenes por segundo, no así con el resto de las cosas. Pero el olfato es tu único sentido que pasa sin filtros en el cerebro. Entonces, ahí tienes una batalla, hay que sacarlo muy fino y no está como para darte una. ¿Y a qué edad se empieza como a determinar? Muy rápido. Al año. Sí, cuando empieza. A ver, vos empiezas a filtrar el mundo de acuerdo a eso. Cuando yo a mi hija tiene. Pero que estaba pensando en mis hijos, ¿sabes? Claro, ellos ya lo tienen muy resuelto. Sí. Te hablo de al año hasta los 3 años, donde ya empezaron a filtrar si les gusta tocar. La mía tiene una hija tiene 3 años y medio. Estoy quedando en el tiempo y la otra tiene 11. Y son diferentes. Y los Meses. 11 meses. Y es desde una le encanta cantar. Una, la que tiene 11 meses, pone música, escucha un grito y se pone a bailar. Y la otra es cómo me veo. Y es como pintar acá, me gusta pintar. Es visual. Después se empieza a notar más, porque también es muy sensible. Entonces, ahí todavía tenemos no muy claro cuál es el filtro. Pero cuando empiezas a preguntar cosas, empieza a volver a estar. Bueno, sí, claro. Vas a lo que estabas diciendo, me parece muy interesante esta cuestión, la verdad. Ya lo conocía, pero no lo tenía tan fresco, la verdad. Entonces, he pensado en que de cara a la semana que viene, cuando vayan a salir a vender, debería detectar lo más rápido posible qué tipo, digamos, de persona es o qué más que le llama más, para poderle enfocar justamente en la presentación más a eso. Sí. Entonces, puede ser una presentación mucho más visual. Sí. Si la persona necesita ver, necesita Sí. tal, entonces le enseño directamente con el portátil y esto es lo que hemos hecho, tal. Entonces creo que eso le puede llamar mucho más la atención y al final también hará que se sienta más segura para tomar una acción, ¿no? Pero te quería preguntar, o sea, en el caso de, vale, por ejemplo, ver resultados, ver ejemplos, ver, pero no a nivel analítico, sino resultado visual, lo mejor dicho, ejemplos y todo eso, sería visual seguro, claro, pero el kinestésico, porque he visto en la diapositiva anterior que ponía que se basan en base a al probar las cosas, aprenden haciendo y necesitan experimentar físicamente. El enseñarle páginas, enseñarle ese post que hemos hecho de redes, tal, ¿esto es más visual o también serviría para un kinestésico, por ejemplo? Depende cómo lo hagas. ¿Qué ibas a decir? Y se lo deje probar. Al kinestésico. Claro. Y se lo deje Mira la probar. diferencia. Ni siquiera Una semana. eso. Se lo tienes que mostrar porque estás haciendo una presentación. Que se conecte desde su portátil. Conéctate. Así Que lo use, ¿no? Sentí. No hace falta ni dejarse los básicos. A mí me Toma, pasa coge tu eso. portátil y conéctate. Claro. A mí me pasa, personas que a veces dudan, digo, oye, guapa, antes de venir aquí, por ejemplo, me llevo arquitectos. Y una gente lo prueba y dice, pues, Bien. Eso es lo que hacemos ayer. Le está planteando otra cosa. sí. Le está planteando, yo tengo que mostrar resultados o tengo que mostrar una presentación. Claro. Tengo que mostrar una presentación que sí o sí es una presentación Vale. correcta. Pensaba que era más No sé si lo para y irá, él tocará. Claro, por ejemplo. Y ve el resultado, pero está tocando él. Claro. Interactúa más. Interactúa. Sí. O de entrada, ya, y vuelvo a lo mismo. Me voy más cerca hacia él. ¿Un café? ¿Quiere un chocolate? Necesito que estés más involucrado en esto. Y voy a estar más enfocado en todo el ambiente que nos rodea. Más emoción. Sensación. Claro. Y otra cosa, yo te hago una presentación. Te la hago así. No toca el papel. No se ve, vale, sí. Son un montón de cosas, Claro, sí. pero va desde ahí.
Como para que ustedes se den una idea, las parejas que están muy sintonizadas caminan con el mismo pie, a la misma velocidad, en el mismo ritmo de respiración. Y hasta los corazones de las personas laten a un ritmo parecido. Entonces, no, pero claro, pasa eso y cuando el otro está estresado también te estresa. Deja de ser tan romántico y pasa a ser poco divertido. Esto no hay mucho que explicar, esto se llama rapport. Rapport es cuando estamos igualados, acompasados a la otra persona. Esta sensación que siente el conejo es lo que vos sentías o sentís cuando la persona se te acerca demasiado y es lo mismo que sentimos cuando la persona no es de la misma tribu. Entonces no queda solamente en cuál es el filtro que utiliza la persona para ver el mundo, que era lo anterior, son los sistemas representacionales, sino queda en saber si podemos confiar en esa persona de acuerdo a si estamos conectados en el mismo ritmo. Les debe haber sucedido como clientes un montón de situaciones como esta, ahora también lo deben haber hecho como vendedores. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Qué es lo que podríamos analizar de un videíto para saber si estamos al mismo acompasados o no? Varias cosas. ¿Qué? Cuando tú lo estás explicando, puedes, bueno, depende de lo que percibas, claro, porque hay gente que habla y no... Pero la otra persona puede desconectar de lo que estás tú hablando y no es que no tenga interés, sino que a lo mejor pues no lo veo, no lo encaja o se quedó, pero a veces también, o sea... ¿Pero ahí hubo desconexión? Ahí hubo desconexión, ella está revolucionadísima. El conejo está revolucionado porque el otro va a un ritmo muy diferente. Okay. Pero no hay desconexión, hay estrés. Bueno. Bien, pero el estrés se genera por el ritmo. Sí, claro. El ritmo que lleva ahí. Okay. ¿Qué más puede acompasar o no a una persona? Si vos me estás hablando y viene otra persona y te habla así, porque acá te tengo que mostrar el video, aunque te habla el mismo ritmo que el tuyo, estás desconectado. Si vos estás así, como estás puesto, y yo estoy así, no es lo mismo a que si estoy sentado o así. Entonces, nosotros somos iguales y tenemos que ser iguales a la tribu a la cual pertenecemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar. Cuando llega una persona acelerada y nos habla rápidamente, nosotros lo que tenemos que hacer como vendedores es entrar al ritmo de él para poder ir llevándolo a nuestros ritmos si lo necesitamos, si no hay que quedar al ritmo de él. Pero si él viene y me habla rápido y yo le contesto desde la paz que tengo,
Entonces, tengo que identificar rápido cuál es su situación. Esto es situación como todo, porque obviamente no es lo mismo cuando estás enojado, tiene un ritmo, pero independientemente de la emoción que traiga, es identificar ritmo, postura, tono y gestos corporales. ¿No les pasó alguna vez de alguien que hable muy con las manos y ustedes están así? Claro. Y la sensación es quedarte un poco quieto. Necesito que te quedes quieto. Y la otra persona lo que está sintiendo es, no me estás diciendo nada. Estás en silencio, no importa cuánto hables, si no mueves las manos, no me explicas, no estamos. Y ahí es donde está el choque. Ahora, a nosotros como vendedores nos importa que el cliente entienda lo que nosotros tenemos que decir. Si bien tenemos que escuchar más de lo que, o sea, preguntar y escuchar más de lo que decimos, es importante que lo que digamos vaya donde tiene que ir. Entonces, acá lo que nosotros... Pero, Sí. cuando decías, ¿no?, que si el cliente habla deprisa, nosotros también tenemos que ir repasando, ¿no? Eso significa hablar deprisa y a poco ir bajando para bajar también el cliente. ¿Cómo sería la continuación? Ahí pasan dos cosas. Una, vos no vas a poder mantener demasiado tiempo el ritmo fuera del tuyo. Entonces, lo ideal es que los dos se muevan un poco para llegar. Ahora, cuando vos estás muy enojada y a punto de pelear y viene alguien y dice, cálmate, no ayuda. Claro. Entonces, la idea es, yo me subo a tu ritmo y de ahí vamos sacando de a poco. Y vos vas a ir calmando. Y vamos a llegar a un punto en el que vos no te vas a dar cuenta y yo voy a estar más cómodo y puedo mostrarte más de lo que necesito. Porque tampoco me sirve atender al conejo a ese ritmo. Tampoco me sirve que el cliente llegue y diga, ¿cuánto sale esto? Sí, pero rápido, decime, para. También tengo mi estructura, también tengo que mostrarte algo, también tengo que decirte algo. Pero si no me dejas, no puedo hacerlo. Y el dejar es esto. Dejar es traerlo al ritmo, pero necesito que hagas cosas. Entonces sí, la respuesta sería, primero acoplarte y fíjate si vas a poder traerlo un poco. Si notas que rápido vuelve, bien, vamos. Resolvemos ahora lo que necesitas resolver y después seguimos con el resto. Pero claro, esto es para... Yo llego a la oficina de Sergio y él está sentado así. Yo tengo que hacer la presentación. Tenemos tiempo, vamos a conversar. Lo primero que hago es, vamos a igualar posiciones. Y una vez que estamos en la misma posición, yo empiezo a preguntar, empieza así, porque nosotros, cuándo, y empiezan los gestos. No es que yo voy a hacer. Obviamente. Efecto espejo, ¿no? Claro. Efecto espejo. Pero si uno empieza a hacer, viene bien que yo haga. Y veo que él cambia de postura y se mueve. Y yo lo voy a hacer inmediatamente, de vuelta. Pero si yo veo que él mantiene la postura, lo dejo de estar así y me muevo un poco. Que sea al costado. Y él, por dentro, percibe que estamos en la misma sintonía. Ahora, ¿qué tan conscientes son del espejo que hace el otro? ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Se espejaron a otro alguna vez? Sí. Coaching seguramente. Porque cuando no lo practicaste nunca, es como un montón de difícil estar pensando qué dice, qué hace, cómo lo hace y hacerlo disimulado, para qué. Entonces, esto es también sumamente importante para aprender, para practicarlo, para llevarlo en el día a día, porque si no pasa lo que pasa con el conejo. Te desespera y te saca de ahí. Ya no hablamos, simplemente estamos en el mismo espacio físico.
parafrasear un poco de lo que la persona dice, mejor. Si yo puedo utilizar metáforas de lo que la persona dice, mejor. Si él viene y me presenta así, esto es como un partido de fútbol y le pega al minuto 90, se define, listo, ya lo registré. En algún momento te lo voy a tirar. Como vos pateás el penal. Yo te dejo servido para el penal. Ya volví a su metáfora. Y si encima uso las mismas palabras, estamos realmente con eso. Entonces, A le cuenta una historia a B, B hace preguntas, pero siempre tratando de identificar y de ir acompasando lo que hace la persona. Si la otra persona respira rápido, necesitamos respirar rápido. Igual. Y desde ahí nos va a permitir, desde la confianza, salir. ¿Hacemos? ¿5 minutos? Vale. No expliques tu historia. Preguntas. ¿Et sembla? Vols explicar-nos la pregunta? Sí. M'agradaria comentaves el tema de Moscou. Estaves a Moscou portant IBM. Leningrad, la base, Vale, i representava IBM, personal computer, no? representant de la zona de la Unió Soviètica. Que portàveu ordinadors. Sí. Portàveu Estuvo bastante interesante, en una zona que I tenía. com ¿Cómo se llama? hi havia una necessitat en el país o com? Una mesa bastante grande. Sí, havia necessitat Y perquè tenía Gorbachev havia obert los salones, tenía una deixat entrar chimeneas les también. xineses de Cada uno de fora los salones tenía chimenea. i Luego además de eso tenía como, no sé, 10 o 12 habitaciones, o sea, una barbaridad. I el govern o Estaba ahí, abrimos una puerta sigui, el de govern de l'est o y en aquest cas y Gorbachev, estábamos en medio de perquè IBM és americà. donde todos estaban bien. No tenien tecnologia per desenvolupar allà els ordinadors. Tiene sentido, pero És que no m'hagués imaginat. pero Unió Soviètica, Sí. mucho hablar. No m'hagués, no tenia. volien anar, el que tenien Pero res, esto que eren els telèfons, ordinadors, tenía jacuzzi, servidors, No, és que no m'havia imaginat mai que portessin tecnologia americana per utilitzar. Pues simplement no tenien res. bastante interesante. Clar, Una experiencia. Cada un però, tenia res. però van a l'espai, o sigui, Es que te pilla. Es curioso y atento a todo lo que va a que si pasar. no poeta... Pues l'anècdota aquí
sesgada com passa a la Xina ara mateix, que no saps l'exterior més dur del govern. Ah, perquè... I més com als Estats Mira, Units. perquè el govern de Madagascar, si no té gaire jo nosaltres hem treballat No havia seus anys vivint a París. Cada país va presentar una autoritat de la francesa al govern què passa? i nosaltres vaig començar el projecte actual paral·lel i al final vaig acabar deixant de treballar en aquest projecte. Però realment el poble no ho necessitava, no? Vivien la seva realitat i ja està. Sí, perquè hi ha un objectiu complet des del 97 per desenvolupar l'economia més capitalista com l'oest. I per què no tornem? No? I jo vaig dir, ostres, En aquesta època de l'Uber, començar a l'Uber va començar a baixar en valor fins a fins a 31 de 89 era $1, €1. Perdó, $1. I de fet inicialment pensava en anar a viure a Barcelona Ruble, $1. A la segona de gener del 88 a Montserrat, la part de la començar a deixar un I lliure. perquè havíem fet moltes companyes, el canvi de muntanya, que canvien molt. Llavors es va convertir en refugi I pensava, o no? Sí, refugi vol dir... No, sí. parlàvem una mica de Sí, perdó, si es va convertir el dòlar en refugi. Si hi ha una disparitat rublo-dòlar que es manté durant anys i després... Subhastes de l'Uber per fer dòlars. Jo tenia contacte amb els cap de la franquícia McDonald's, amb el sud, que era Carrec, que tenia molts usuaris. Llavors ara estava com convertir unes a dòlars i vaig suggerir unes No hi havia cases de canvi. Perdón. Bueno, volvemos para acá. Tengo una fase. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien, ¿Cómodos? Sí. Muy cómodos. Sí. ¿Cómodo? Pues el que he fet jo és crear una barrera Sí. a propòsit. ¿Lo sentías? Sí, sí, la sentía así. Le tenía que ir preguntando. Y Pero abrir. la barrera era física. No, yo notaba que me hacía que me esforzara en las preguntas o en el hilo conductor. Pero... ¿Cómo es? No, la barrera era les dues coses, perquè vaig posar la barrera física, Sí. a vegades intentava obrir Sí, estaba así todo el rato. Sí. Diferent a la història. No movia. L'altra cosa és que quan m'estaven demanant coses, estava prenent un punt de silenci abans de contestar, i aquest punt de silenci provoca barrera. És que què dius? Que es muy bueno. ¿Qué pasa? Mejor el entreno maestro del... La cosa és que entendràs precisament això si estàs intentant una cosa una persona que no els mou. Perquè el que jo era molt diferent a l'història que he explicat, ¿no? Sí, sí, estaba más hermético, pero bueno, me obligaba a reconducir y otra pregunta para enlazar, porque era muy escueto en lo que explicaba, era muy escueto y se cerraba así. Yo movía manos y tal, pero él no ha movido la mano en ningún momento, se quedaba anclado, pero bueno, bien. ¿Y cómo era tu postura corporal? He intentado aguantar como es, pero no puedo. Estoy No puedo, ya estaba copiando, Sí, pero no puedo porque me pero- iba en su momento. Cuando ves la foto... Sí, perdón, no hice por... Cuando ves la fotografía, Sí. el cambio es gracioso, porque vos estás hacia adelante, Ah, y él estaba secuestrado. Sí. Porque yo estaba en tensión todo el rato. vos estabas intentando acceder, y él... I ell estava pensat, llavors jo he fet a propòsit això, per l'agressió, i ell ha fet això. Perquè no havia connexió. No había. Bueno, eso es, exactamente eso, es lo que tratamos de buscar. Si logramos conectar con el cuerpo o no. Y perfecto que él lo sabe hacer y lo maneja, pero
sea, otra cosa es, tú podrías haberte, él no lo iba a dejar, igual, pero, ¿cómo estás? No, estaba muy Mucho. cerrado, ¿no? Okay. Ha sido una agresión muy, no hubiera Pero sido así como... un movimiento que lo saque, por ejemplo. Vale. Eso Lo tenía revisado. sí. Pero así no No tenía. habías perdido. Pero ahí estabas perdido también. No, ha habido bastante conexión, creo. ¡Buah! Bueno, la que él quería, pero bueno. La que él quería porque iba llevando. Bueno, Muy atrevido, Sí. Sí, está muy hermético Sí. la persona a tocarle. pero ahí, tocarlo no. Ahí es, nos paramos, caminamos. O sea, Vale. cuando Bueno, una claro, persona- si estás activo, sí, es cuando diferente. una persona está tan hermética, no va a haber mucho que puedas hacer, excepto salir. Salir es, sí, o ni siquiera, es como un vaso de agua. Vale. Y le hace romper. Claro, él tiene que moverse, excepto que diga, O darle no, el que lo tenía yo en las manos. claro, te dicen no, y queda complicado. Muy bien, has perdido. Ese cliente estaba perdido igual, digamos. Te quedan hacer algunos intentos, si no estás perdido igual. Sería mi lectura del otro lado. Acá, Yo he sentido bien la conexión. Yo he sentido buena conexión. ¿sí? Cuando vos hablabas o cuando ella hablaba. En ambas situaciones yo creo. Tengo la sensación de que conectamos. Okay. No había que forzar mucho más la sensación en el cuerpo y tal. Evidentemente lo hemos hecho porque el ejercicio era eso, pero creo que salía bastante natural. De hecho me he dado cuenta cuando he hecho lo de Rafa, de que el ejercicio anterior que explica la historia, yo la he despejado sin darme cuenta. A ella. O sea, cuando ella se estaba así también, y yo en ese momento me he puesto así, pero por un tema de conexión natural, o sea, no ha habido un Es que esfuerzo. el rapport se da natural o lo podemos empujar a poco porque la idea es lo controlo. Cuando lo tienes muy, pero al final una pareja que está hace mucho tiempo lo tiene simplemente porque lo entiende, no porque lo aplique, no pasa lo mismo. De todas formas, cuando ella hablaba, ella movía mucho las manos y movía. Y vos, Ah, sí, claro. Yo es que estaba intentando encontrar el hueco para hacerle alguna pregunta tal y ponerme un poco también así, pero digo, es que no paraba de pero ver. ni siquiera para preguntar. Ella te cuenta y vos, Ok. ¿me entiendes? Sí, Como, tiene que ser auténtico. Claro. Lo es, siempre Sí, la sí, primera línea de la autenticidad, pero cuando ella está en mucho movimiento y vos estás quieto, hay algo que no es. Entonces, si no te deja preguntar, es como, ella te dice, ajá, y allá, y vos, sí. Ok. No importa, no señala nada, Ya, sí, sí. pero ella cuando te dice, vos recién hacías el cuadro, y ella te dice, o acá sutil, abajo, ok, ya está en movimiento, y vos lo estás percibiendo como lo mismo que acabas de hacer, y desde ahí va. ¿Por qué todo esto es la base y lo más importante? Porque nuestro lenguaje, el que decíamos que se aprende tan lento, sí, claro, perdón. Que estábamos comentando ahora, claro, en una reunión Zoom, Sí. esto, claro, a veces ves gente solo la cara, o de eso, a veces ves más cintura, hay gente que pues, a lo mejor tiene el operador por ahí, ves más el cuerpo. Sería parecido también tendríamos que intentar también de alguna manera hacer Siempre te quedan cosas por hacer. De vuelta, tono de voz, velocidad, son dos muy importantes. Si estamos hablando como el conejo y como el perezoso, por más que estemos por Zoom, se va a notar. Pero mucho más igualarlo de lo que daste igual, no vas a poder. Otra cosa que lo que le decía a Sergi, es como hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo está en la silla? Le vemos solo la cara. La cara está hacia atrás. La cara está todo el tiempo con una mueca. Cuando está todo el tiempo con una mueca, y yo de vez en cuando hago la mueca, estamos igualando. No necesito estar todo el tiempo que hasta que la saque. Pero si la hace, yo por ahí estoy hablando, sí, porque ahí está. Toqué. No voy a poder hacer mucho. No se puede. Pero una persona que tenga un tic, tengo amigos que tienen
una cosa que vos empujes a algún movimiento, otra cosa es que te vayas. No, TIC no. Tiene que ser sutil. Sí, como te digo, lo tiene. Hay personas que cuando hablan mucho así. No sé por qué, pero hablan mucho así. No es un tic, es porque aprendieron a hablar así. Entonces, cuando vos estás diciendo algo que no hablas así, de vez en cuando haces así, pero la otra persona está hablando y vos haces así poquito, la otra persona lo ve, aunque no se dé cuenta. Y ahí es donde estás entrando en línea de. Y entre hombres y mujeres, alguna diferencia, ¿sabes? A nivel de ese tipo de espejo o así, ahora A nivel de- decías de más adelante, más hacia atrás. No, a nivel de espejo no tanto. A nivel de pararse, por ejemplo, o de posicionarse en un lugar, sí. Los hombres normalmente se paran más hombro con hombro y con una mujer y hombre, tienes a pararte más de frente. Pero ahí, que lo vamos a ver más mañana, esa diferencia entre hombre y mujer, la idea son mensajes distintos. Es más importante que la postura en sí, pero si quieres entrar en detalles, no mucho más. Después tienes que igualar movimientos, todo lo que se pueda. ¿Está bien? No sé. Sos la mujer que imita al hombre. Estás de falda. El hombre te abre la pierna, no es que le vas a abrir la pierna. O sea, hacer si querés. No va por ahí la línea. Claro. Si vende, vende. Puede malinterpretar. Claro. El contrato de la Pero bueno, la idea es con los límites que se pueda ir copiando. ¿Alguna más? Bueno, tal es así que en nuestro cuerpo el 93% de nuestro mensaje es el lenguaje no verbal. Tenemos 57 músculos en cara, por lo tanto mentir es totalmente imposible y no lo intenten porque cuando no tienen coherencia se nota mucho peor. Y empezamos a desconfiar porque rápido, si se acuerdan de ayer, nuestro cerebro lo primero que hace es dónde hay peligro, dónde hay miedo, dónde puedo desconfiar porque eso me tengo que proteger. Muy rápido. Entonces está todo el tiempo buscando señales de alerta. Por lo tanto, esa autenticidad es sumamente importante. ¿A qué se refiere esto? Postura corporal. Con esto ya lo vamos a cerrar. ¿Alguna vez entraron a una tienda de acá y que el vendedor los atienda desde donde está sentado? ¿Qué quiere? Y soy un experto vendiendo té. O está charlando con alguien y parece que esté molestando. Como la postura corporal de esa persona es totalmente importante. O entrar, ¿qué auto quiere? ¿Le gustaría que veamos el auto? Le explico perfecto el auto, no hay ningún problema. Dígame qué auto es. O sea, es como desde la postura, desde las manos, ¿no? Yo vine acá, es como si entrar y que haya un vendedor parado y todo así. ¿Este qué quiere? Y aún así, ponga bien las manos, ¿este qué quiere? Vamos, terminemos que nos tenemos que ir. ¿Dónde estamos? Y pasa, pero estamos en una reunión y en algún momento nos echamos para atrás. O pasa y en algún momento rápido, nos pasa mucho a nosotros cuando estamos acá adelante, es como lo natural es. ¿Dónde estás? Otra de las partes sumamente importantes del lenguaje no verbal está en la mirada. Los ojos son lo que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y para nosotros es muy gráfico el neuromarketing porque hacemos unos estudios y cuando no me di cuenta de la imagen. Pero cuando los ojos están mirando la pantalla, poco se ve aparte de los ojos. En cambio, cuando el ojo está mirando hacia el costado, ustedes lo que van a tener ganas de hacer cuando vean esa imagen es mirar para ahí, aunque ella no esté mirando nada. Si no, la curiosidad que mató al gato cuando vamos caminando por la calle y la gente viene hacia para arriba. ¿Qué ve? Necesito mirar. Los ojos son lo que me está indicando para dónde. Mantener la mirada con el cliente es sumamente importante. Tampoco voy a estar viendo así, porque me empezaron a
hablando con vos. Sí, tenemos garantías, sí, tenemos garantías. Un montón de garantías. 2 años, ¿cuánto querés? 3 años. Sí, no hay problema, 3 años. Desconfianza. Entonces, ¿dónde están mirando y cómo están mirando cuando están vendiendo? Y el último de todos estos es la posición de las manos, que es lo que decíamos siempre. ¿Cuánto es? ¿Hace frío? Quiero tu dinero, o si encuentran un vendedor que está todo el tiempo así. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso por algo, mi hermano? ¿O estoy refregando? Así, así. O mis manos no se ven. Clásico. Sí, pase por acá, señor. ¿Qué tenés atrás de las manos? Mostrámelo. Las manos, de hecho, cuando nos acercamos a los animales, el animal, el perro, que es lo más gráfico, cuando vos tienes la mano atrás, no está muy seguro porque no sabes si vos lo que vas a sacar de atrás es una roca. Entonces, acá está mi mano. Mi mano tiene que estar siempre presente. Estamos dando un zoom y mis manos están en la pantalla. Siempre. Porque mis manos son las que van a denotar gran parte de esa confianza que vos vas a tener en mi honor. Por lo tanto, aunque sea que yo tenga que hacer gestos, aunque tenga que mostrar cosas, o no, va desde ahí, la postura corporal. De cerrado, no vas a hablar conmigo, venía a venderme algo así. Y cuando un vendedor está conversando con vos, en algún momento das así, es como, no te escucho nada. ¿Por qué? Que vos lo hagas como vendedor hace que el cliente en algún momento cierre. Por eso tenemos que lograr la apertura, por eso el movimiento de mano, por eso nos acompaña, porque todo lleva una misma conexión. Bueno, la idea final de esto es, no compramos mensajes, compramos sensaciones. Vamos a vender un todo y el todo va desde todo lo que mencionamos ahora. Desde los sistemas representacionales y cómo analizamos la información, cómo coordinamos y espejamos a esa persona para rápido entrar en confianza y cuál es nuestra postura corporal real, cuál es el mensaje que estamos dando de que